El aire es denso, pesado. La oscuridad no solo te rodea, parece tocarte. Respiras más rápido de lo normal. Demasiado ruido. En este mundo, hacer ruido es morir. Te detienes. No porque quieras, sino porque algo no encaja. El silencio cambió. Y eso solo significa una cosa. No estás solo. Algo te observa. Y cuando lo entiendes, ya es tarde. Si quieres descubrir los secretos que moldearon tu instinto de supervivencia, suscríbete a Mundo Salvaje Oculto y prepárate para mirar al pasado a los ojos. No estamos en el presente. Estamos miles de años atrás, antes del fuego, antes de cualquier protección real. Un mundo donde el ser humano no era el cazador, era la presa. Imagina que caminas por una sabana primitiva, donde la hierba alta apenas te llega a la cintura, y la luna es tu única guía. No hay luces, no hay muros, solo el vacío de la noche africana. El frío se filtra por tus poros, y cada sombra parece cobrar forma. Durante años, los científicos analizaron restos fósiles de nuestros ancestros, buscando entender cómo vivían y, sobre todo, cómo morían. Las marcas dejadas en los huesos eran desconcertantes. No eran desgarros aleatorios de carroñeros oportunistas. Eran cortes limpios, precisos, posicionados siempre en los mismos puntos críticos. Era una firma letal, un patrón de ejecución. Los investigadores pasaron décadas descartando a los sospechosos habituales. No encajaban los grandes leones de la época, cuyas mandíbulas habrían triturado el hueso en lugar de marcarlo con esa limpieza quirúrgica. Tampoco eran hienas, cuyo estilo de caza es caótico y brutal. Esto era diferente. Esto era una especialización del terror. La criatura de la que hablamos no necesitaba el esfuerzo de una persecución larga. No necesitaba agotar a su presa en una carrera de fondo. Su estrategia era el silencio y la rapidez absoluta. Un depredador que entendía la anatomía humana mejor que nosotros mismos. Imagina este instante. No estás corriendo. No estás luchando, estás distraído intentando encontrar un lugar donde pasar la noche. Y, de pronto, todo termina. Sin aviso, sin oportunidad. Un impacto seco, un movimiento que ni siquiera llega a registrarse en tu conciencia antes de que la oscuridad se vuelva definitiva. Esa es la naturaleza de la emboscada perfecta. Durante mucho tiempo, el mundo académico se preguntaba qué tipo de depredador podía operar con tal nivel de eficiencia, capaz de abatir a un homínido con una precisión que rozaba lo aterrador. Cuando finalmente unimos las piezas, el nombre de esta entidad surgió de entre las sombras de la historia antigua. Es el Megantereón, un felino prehistórico, un dientes de sable, pero no el gigante macizo que vemos en las representaciones populares. El Megantereón era más compacto, más musculoso, una máquina biológica diseñada específicamente para el sigilo y la fuerza explosiva. Sus colmillos, largos y afilados como dagas de obsidiana, no estaban hechos para el combate prolongado. Estaban diseñados para penetrar en zonas vulnerables como el cuello o la base del cráneo, alcanzando los puntos vitales en un solo movimiento letal. El Megantereón era el fantasma de la sabana. Podía estar observándote desde una loma a pocos metros, fundido con la vegetación, sin que pudieras percibir su presencia. Su pelaje se mimetizaba con las sombras, y su aliento formaba parte del viento frío de la noche. Para nuestros ancestros, la vida era un juego de azar donde las probabilidades estaban siempre en contra. Cada vez que el sol se ocultaba, el mundo se reducía a un círculo de miedo. No podían relajarse, no podían separarse del grupo, no podían confiar en el entorno, porque en cualquier descuido, el silencio de la noche se rompía con un ataque rápido, silencioso y directo. Los fósiles respaldan esta realidad implacable. Analizando las marcas en los cráneos de aquellos primeros humanos, los expertos han confirmado que eran presas de un depredador que sabía exactamente qué hacer para terminar el encuentro antes de que la presa pudiera siquiera reaccionar. No había lucha, no había agonía prolongada. Era un encuentro que terminaba en un suspiro. Esto obligó a nuestros ancestros a desarrollar algo más que fuerza física.
Los obligó a desarrollar una vigilancia constante, una capacidad de lectura del entorno que ha llegado hasta nuestros días. El miedo que sientes cuando te quedas solo en una habitación oscura no es una invención moderna. No es un capricho de tu mente. Es una herencia genética. Es la memoria de miles de años de evolución bajo la sombra del Megantherion. Es la voz de aquellos que sobrevivieron para contar la historia, susurrándote que observes, que escuches, que no confíes en el silencio absoluto. La evolución no borra los traumas del pasado, solo los transforma en instintos que te mantienen a salvo. Ahora piensa en lo que significa esto. Durante el Paleolítico, el ser humano vivió bajo una presión selectiva constante. Si eras lento, si eras descuidado, si no detectabas el movimiento en la hierba, te convertías en el sustento de un depredador que no sentía piedad. Esta tensión, este estado de alerta perpetuo, fue el fuego mental que forjó nuestra inteligencia. Tuvimos que aprender a ser mejores observadores, a comunicarnos de forma más eficiente y a anticipar el peligro antes de que se materializara. El Megantherion no solo nos cazaba, también nos estaba obligando a evolucionar, convirtiéndonos en una especie capaz de entender que el peligro es a menudo invisible hasta que es demasiado tarde. Muchas veces, cuando miramos hacia atrás, cometemos el error de pensar que nosotros siempre fuimos los dueños de este planeta, pero la verdad es mucho más cruda. Hubo un tiempo muy largo, en el que fuimos la pieza más débil de un rompecabezas mortal. Y aunque esa criatura, ese depredador de dientes de sable tan preciso y letal, ya no recorre la tierra, su legado sigue vivo en la forma en que tus ojos escanean una habitación cuando entras en ella, o en cómo tu corazón da un vuelco cuando escuchas un ruido inesperado a tus espaldas en la oscuridad. ¿Te imaginas estar ahí, en medio de la nada, sin más defensa que tus sentidos? Sin el resguardo de un refugio sólido, sin el calor de un fuego que mantenga a raya a las sombras. Estás en la base de la cadena alimentaria, rodeado de un depredador que no te teme, que te estudia, que sabe que eres vulnerable. Esa era la realidad cotidiana de nuestros ancestros. Una realidad que hoy nos parece un mito, una película de terror, pero que para ellos fue su existencia absoluta. Es fascinante pensar en cómo ocultamos estas realidades bajo capas de civilización. Tenemos miedo a la oscuridad porque hemos olvidado qué es lo que realmente nos acechaba en ella. Pero el rastro biológico permanece. La ciencia nos permite reconstruir los fósiles, entender la biomecánica del Megantherion y comprender cómo operaba, pero no puede borrar la profundidad de ese miedo atávico que llevamos grabado en el sistema nervioso. Ese miedo es el eco de una época en la que el ser humano tenía que ser astuto, rápido y extremadamente cauteloso para poder ver un nuevo amanecer. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento sobre la megafauna y los depredadores extremos del pasado, nos damos cuenta de que nuestra posición dominante es un lujo reciente. La naturaleza es un lugar de una eficiencia brutal, donde cada criatura tiene un propósito y cada depredador tiene una especialidad. El Megantherion era un maestro de su oficio, una obra maestra de la evolución adaptada a un entorno donde el más pequeño error significaba el final. Y aunque la historia humana ha avanzado, aunque hemos desarrollado herramientas para defendernos de las amenazas externas, seguimos siendo los mismos sujetos biológicos que una vez temblaron bajo la luna de una sabana africana, escuchando cada crujido, esperando que algo no saliera de entre los árboles. Ahora, después de todo este recorrido por el terror primitivo, te lanzo una pregunta que tal vez te haga ver el mundo de otra manera. Si hoy en día, en medio de tu vida cotidiana, sintieras ese mismo escalofrío que sintieron nuestros antepasados, ¿sería solo tu imaginación o sería tu instinto advirtiéndote de algo que aún no puedes ver? La curiosidad es el primer paso hacia el conocimiento y es la única forma de dominar el miedo. Si te ha impactado descubrir cómo el Megantherion moldeó nuestro pasado, no te pierdas el próximo episodio de Mundo Salvaje Oculto, donde seguiremos desenterrando las verdades que la historia ha intentado esconder.
Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en descubrir qué otras criaturas acechaban en la penumbra de nuestro origen. Y dime en los comentarios, ¿crees que aún hoy, en este mundo moderno, algo podría estar observándonos sin que lo sepamos? El silencio del bosque esconde muchas respuestas, pero solo aquellos que se atreven a mirar más allá son capaces de entenderlas. ¿Eres tú uno de ellos? Sin embargo, la pregunta queda ahí, suspendida en el aire como el rastro de un olor que no logramos identificar, pero que nos obliga a girar la cabeza cuando caminamos solos por un sendero sombrío. Esa duda no es casual. Está grabada a fuego en nuestro código genético. Durante millones de años, la supervivencia no dependió de la tecnología, ni de las leyes, ni de la comodidad de un hogar iluminado por pantallas, sino de la capacidad de interpretar el silencio. Aquellos que ignoren el crujido de una rama seca porque prefieren creer que solo ha sido el viento, fueron los primeros en ser eliminados de la ecuación biológica. Los que sobrevivieron, nuestros ancestros, fueron los paranoicos, los que siempre asumieron que en algún lugar de la maleza, un par de ojos dorados estaba calculando la distancia exacta para un salto letal. A entender realmente hasta qué punto hemos sido moldeados por esta presión constante, debemos alejarnos momentáneamente del megantereón y mirar hacia el ecosistema que lo rodeaba. No estamos hablando solo de un gato con colmillos de sable, estamos hablando de una orquesta de amenazas. La sabana y los bosques de aquel entonces eran teatros de operaciones donde la vida y la muerte se intercambiaban en cuestión de segundos. El ser humano primitivo no ocupaba la cima de la cadena trófica, ni siquiera se acercaba. Éramos, en el mejor de los casos, carroñeros oportunistas o presas esporádicas. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad de abstracción y nuestra habilidad para trabajar en grupo no nacieron de la curiosidad filosófica, sino de una necesidad urgente de no ser devorados. Cada avance, desde el control del fuego hasta la fabricación de las primeras lanzas endurecidas al calor, fue una respuesta directa al terror de saber que, una vez que el sol se ocultaba, el mundo dejaba de pertenecernos. Resulta fascinante pensar que, a pesar de haber construido ciudades de hormigón y acero, a pesar de haber dominado la electricidad y la comunicación instantánea, nuestro sistema límbico sigue funcionando con el mismo software operativo del Pleistoceno. Cuando escuchas un ruido extraño en mitad de la noche en tu habitación, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente pueda racionalizar la situación. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan, la sangre se redirige hacia los músculos y una oleada de adrenalina inunda tu sistema. No te estás preparando para una discusión de oficina o para una factura pendiente. Te estás preparando para huir o para luchar contra algo que, en tu subconsciente, sigue teniendo colmillos y garras. Es el eco fantasma del megantereón, un recordatorio de que, bajo la fina capa de civilización que nos cubre, sigue habitando un animal que sabe que no hay nada más peligroso que el silencio absoluto en un entorno inexplorado. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos este análisis más allá? ¿Qué ocurre si empezamos a considerar que nuestra relación con el miedo no es solo una herencia, sino un lenguaje? Existe una teoría que sugiere que gran parte de nuestro folclore, nuestras leyendas sobre monstruos, demonios y criaturas de las sombras, no son más que la memoria colectiva intentando darle forma física a esos peligros ancestrales que ya no podemos ver. Cada cultura, desde las tribus de cazadores-recolectores hasta las civilizaciones antiguas, tiene sus propios relatos sobre bestias que acechan en los límites del conocimiento humano. Es posible que, al nombrar al miedo, estuviéramos intentando dominarlo. Quizás, al contar historias alrededor de una hoguera sobre un depredador mítico, estábamos en realidad transmitiendo lecciones vitales de supervivencia a las nuevas generaciones. Aquel relato sobre el espíritu que acecha en la oscuridad era, en esencia, una advertencia de que no debes alejarte demasiado del grupo, de que debes prestar atención a los detalles y, sobre todo, de que nunca debes subestimar los peligros que el entorno te presenta. Si nos adentramos en el registro fósil con una mirada más aguda,
descubrimos que los depredadores de la antigüedad no solo se comían a nuestros antepasados, también forzaban nuestra evolución física y social, la competencia por los mismos recursos, la necesidad de encontrar refugios seguros y la urgencia de colaborar para proteger a los más vulnerables transformaron nuestra anatomía y nuestra psique. La visión binocular avanzada, la capacidad de procesar patrones visuales complejos, incluso la agudeza auditiva para detectar movimientos mínimos en la hierba alta, son legados de una época en la que la atención al entorno era la diferencia entre la vida y la muerte. No somos los depredadores alfa del planeta por accidente, lo somos porque fuimos los maestros de la evasión. Aprendimos a observar, a imitar, a entender las tácticas de nuestros enemigos y, finalmente, a superarlos utilizando esa misma inteligencia que ellos nos obligaron a desarrollar. Aún así, es necesario preguntarse, ¿qué ocurre hoy? Vivimos en un mundo que ha intentado erradicar el peligro físico. Hemos domesticado a la naturaleza, hemos vallado los bosques y hemos iluminado nuestras noches con una luz artificial que espanta a las sombras. Sin embargo, el miedo persiste. Se ha transformado, se ha vuelto etéreo, ha pasado de ser una fiera de colmillos de sable a ser una ansiedad constante sobre el futuro, sobre el éxito, sobre la salud o sobre la incertidumbre de la vida. Pero la respuesta fisiológica sigue siendo la misma. Quizás, el hecho de que sigamos sintiendo ese escalofrío ante lo desconocido es una prueba de que nuestra conexión con el mundo salvaje no se ha roto, sino que se ha vuelto invisible. El mundo moderno nos dice que ya no hay nada que temer, pero nuestro cuerpo, con sus milenios de experiencia, nos susurra constantemente que siempre hay algo acechando. Este es el punto donde debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿De qué tenemos miedo realmente? ¿Es al futuro? ¿O es al hecho de que, en nuestro núcleo más profundo, sabemos que nuestra seguridad es mucho más frágil de lo que nos gusta admitir? La historia del Megantherion no es solo un capítulo sobre un animal extinto. Es un espejo en el que podemos ver nuestra propia vulnerabilidad. La naturaleza no es ni buena ni mala, es simplemente implacable. Y en esa implacabilidad encontramos una lección de humildad necesaria. No somos los dueños del planeta. Somos simplemente los últimos supervivientes de una larga y sangrienta lucha por el espacio y los recursos. Reconocer nuestra historia, entender a las bestias que nos obligaron a ser lo que somos hoy, es la mejor manera de honrar a quienes nos precedieron. Ellos no tuvieron el lujo de la distracción, ni el consuelo de la tecnología. Tuvieron que ser lo que eran, vivir en el presente absoluto y mantenerse alerta hasta el último aliento. Al mirar hacia atrás, no debemos sentir lástima por nuestros ancestros, ni tampoco arrogancia por nuestra supuesta superioridad. Debemos sentir respeto por la humana, por esa capacidad inagotable de adaptarse, de aprender y de vencer a monstruos mucho más grandes que nosotros. La próxima vez que sientas ese escalofrío, la próxima vez que el silencio de la noche te parezca un poco más pesado de lo normal, no luches contra esa sensación. Acéptala. Es tu instinto saludando a la historia. Es la voz de miles de generaciones que, desde la selva más densa hasta la sabana más seca, te recuerdan que eres el resultado de una victoria que se repitió durante millones de años. Eres el heredero de los que sobrevivieron al Megantherion, y esa es una herencia mucho más poderosa de lo que jamás habrías imaginado. La investigación de estos depredadores nos lleva a lugares inesperados en la mente humana, despertando una urgencia de explorar no solo el pasado, sino el presente. ¿Qué otras verdades están ahí fuera, esperando a ser descubiertas en los sedimentos de la historia o en los rincones olvidados de nuestra propia biología? El conocimiento es un faro que ilumina la oscuridad, pero como toda luz, cuanto más brilla, más grandes sombras que proyecta. No debemos temer a esas sombras. Debemos aprender a comprender sus contornos, a descifrar su mensaje y a convertir nuestra curiosidad en una brújula. En Mundo Salvaje Oculto, nuestro compromiso es precisamente ese:
Ir más allá de los libros de texto, más allá de lo que se da por sentado, y sumergirnos en la realidad cruda y fascinante de la vida en este planeta. Estamos apenas arañando la superficie de lo que nuestros antepasados vivieron y, en consecuencia, de lo que nosotros mismos somos. La historia no es un libro cerrado. Es un proceso continuo que se sigue escribiendo con cada descubrimiento, con cada análisis genético, con cada nueva pieza que encajamos en el vasto rompecabezas de nuestra existencia. El Megantereon es solo el comienzo. Hay otras historias, otros peligros, otras criaturas que moldearon el camino que hoy recorremos con pasos tan despreocupados. Y si te has sentido intrigado por este viaje, si has sentido cómo el peso del tiempo se volvía ligero al comprender nuestra herencia, entonces ya eres parte de esta búsqueda. Prepara tu mente para lo que viene. La próxima vez que salgas al mundo, observa con otros ojos. Mira la naturaleza no como un decorado, sino como una fuerza activa, un sistema dinámico del que formamos parte integral. No ignoremos nuestras intuiciones, pues a menudo son la suma de toda la experiencia acumulada por nuestra especie. La curiosidad es un don, y el coraje de cuestionar lo establecido es lo que nos distingue de cualquier otra criatura que haya pisado la Tierra. Mantente atento, mantente curioso, nunca pierdas esa conexión vital con el mundo que nos rodea, porque en el fondo, todos llevamos un poco de ese explorador primitivo que ante el rugido que venía de la oscuridad, decidió no huir, sino observar, entender y sobrevivir para contarlo. El viaje continúa, y el escenario es inmenso. Habrá más lecciones, más descubrimientos y, seguramente, más preguntas que nos obliguen a mirar hacia atrás para entender hacia dónde vamos. Nos encontraremos nuevamente en el siguiente capítulo de esta expedición, donde la realidad siempre supera a la ficción y donde el pasado nunca está realmente muerto, porque vive en cada fibra de nuestro ser. Gracias por acompañarme en este análisis, por cuestionar lo evidente y por atreverte a mirar cara a cara al miedo. La historia de la humanidad es una historia de triunfo, y es un honor compartirla contigo, revelando poco a poco las de misterio que aún ocultan la verdad sobre nuestros orígenes. Hasta la próxima. Mantén viva la llama de la curiosidad, porque ella es la única guía verdadera cuando nos adentramos en lo desconocido. La naturaleza guarda sus secretos con celo, pero nosotros, con cada paso que damos en el camino del conocimiento, nos acercamos un poco más a desvelarlos todos. ¿Estás listo para el próximo desafío que la historia tiene reservado para nosotros? Porque el bosque, créeme, nunca se queda en silencio, siempre está esperando.